¿Cómo se había ido todo tan a la mierda? Esa era la pregunta que navegaba una y otra vez en la mente de Uchiha Sasuke, la pregunta que lo torturaba sin compasión mientras corría a todo lo que su endeble cuerpo le permitía en su desesperado deseo de sobrevivir. ¿Cómo algo tan simple y típico como un examen de terreno terminó convirtiéndose en esto? Shinobis adultos emboscándolos, engendros nacidos de sus emociones negativas, samuráis muy experimentados, humanos artificiales que únicamente son capaces de pensar en arrancarte la piel de los huesos a mordidas. Siendo solo estudiantes de academia, Uchiha Sasuke y sus compañeros fueron llevados a enfrentarse a todo ello y sobrevivir, y por sorprendente que parezca lo lograron, algunos. ¿Había sido un milagro sobrevivir tanto? Tal vez. Uchiha Sasuke no era una persona que se considerara incapaz de sobrellevar retos, pero incluso una persona tan orgullosa de sí misma como él, tenía que admitir que haber sobrevivido a todo eso iba más allá de sus capacidades, más allá de la suerte. Algún dios, quien sea, lo había protegido a él y a sus amigos. Esa había terminado siendo la única respuesta que su confundida y aterrada mente había llegado a concebir mientras corría desesperadamente por aquel denso bosque, mientras el sudor bañaba su cuerpo, sus músculos suplicaban por clemencia y una pequeña voz en su cabeza le decía que dejara de luchar, que era imposible sobrevivir, que simplemente se detuviera y dejara que pasara lo que iba a pasar inevitablemente. Un dios lo había protegido durante todo el examen, y ahora los había abandonado a merced de un demonio. Posiblemente el peor de todos. Uchiha Sasuke. Vociferó la bestia con tal fuerza que el Uchiha se vio obligado a detenerse y taparse los oídos por temor a que sus tímpanos reventaran. Uchiha Sasuke. Repitió la bestia con aún más fuerza, como si fuera una especie de demoníaco mantra. ¿Cómo había terminado todo así? ¿Cómo había terminado huyendo por su vida mientras que un zorro demonio milenario lo cazaba? No tenía ni la más mínima maldita idea. Lo único que sabía era que mientras esperaba ser desmembrado y digerido al igual que sus compañeros el Kyuubi había salido de entre un montón de rocas que solían ser una montaña y antes de que siquiera pudiera entender qué estaba ocurriendo, lo salvó de los homúnculos despedazándolos de un solo golpe. Aún entre todo su terror y confusión una pequeña y estúpida flama de esperanza se encendió en su pecho con tanta fuerza que lo llevó a intentar interactuar con la bestia. No fue una buena idea. Apenas le habló a la criatura esta enloqueció y trató de asestarle un golpe con sus gigantescas garras que apenas logró evadir, mientras repetía una y otra vez su nombre. Aún en su mejor estado, Uchiha Sasuke dudaba demasiado que fuera capaz de huir del Kyuubi antes de que lo aplastara o peor aún, se lo tragara, pero como si la ironía estuviera en el aire fue nuevamente salvado, por nadie más ni nadie menos que por las criaturas que hasta hace unos momentos antes intentaron devorarlo. Los homúnculos. Rugiendo y gruñendo enfurecidamente las docenas y docenas de homúnculos, ya sean grandes o pequeños, se lanzaron contra la demoníaca bestia, sin mostrar ninguna clase de interés por su propio bienestar, brindándole a Sasuke una distracción que inicialmente no supo aprovechar al quedarse allí, paralizado de miedo en el suelo, usando su Raider no Jutsu para ver aquel morboso espectáculo, y tal vez se hubiera quedado allí el tiempo suficiente como para que el Kyuubi estuviera listo para devorarlo con toda la tranquilidad del mundo, pero fue la misma criatura que lo despertó con otro de sus poderosas vociferaciones. Uchiha Sasuke. Rugió la bestia a todo pulmón sobresaltándolo. Sabía quién era él, no era Naruto, eso era seguro. Pero sabía quién era él y más importante aún, quería matarlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez un poco del merecido rencor que el Uzumaki guardó contra él durante años por su trato denigrante había quedado tan impreso dentro de él que de alguna forma había sido transferido a la bestia. Esa era una posibilidad válida como mil más que se le pudieron ocurrir en aquel momento. Pero al final nada de eso importó, cuando consiguió recuperarse de aquel rugido solo una cosa, solo una orden, solo una palabra se encontraba tatuada en su mente. ¡Corre!
Así lo hizo, tomando todas las fuerzas que le quedaban y mientras eran multiplicada por la masiva cantidad de adrenalina que su cerebro y corazón estaban bombeando a su cuerpo, Uchiha Sasuke se adentró en el bosque hacia una dirección desconocida con el único objetivo de alejarse del demonio mientras escuchaba como las bestias rugía una y otra vez su nombre mientras despedazaba y devoraba a todos los homúnculus que cometieran la osadía de interponerse en su camino. Uchiha Sasuke. Rugió nuevamente la bestia haciendo que el susodicho se sobresaltara en su escondite. A pesar de que todas sus esperanzas se concentraban en ello, los malditos homúnculus no solo no derrotaron a la bestia sino que ni siquiera alcanzaron a detenerlo durante 5 malditos minutos enteros. Y pensar que estas eran la misma criaturas que casi me matan una docena de veces esta noche y que devoraron a Kami sabe cuántos de mis compañeros, se dijo mientras se metía dentro de un árbol hueco y esperaba que la bestia se fuera a cualquier lugar olvidándose de él. ¡Qué patético chiste! El gran y poderoso Uchiha Sasuke, el único sobreviviente del clan Uchiha, el prodigio alumno estrella de la Academia Shinobi de la Hoja, se encontraba abrazando sus piernas mientras temblaba y deseaba que el monstruo se fuera lejos tal y como un niño pequeño tras una pesadilla. Pero esto es real, se recordó abrazando con más fuerza sus piernas. Había cancelado su Raider no Jutsu, mitad debido a racionar el poquísimo chakra que le quedaba y mitad debido a que no quería saber qué tan cerca se encontraba realmente el demonio de él. Estaba allí aún, en la zona, suficientemente cerca como para escuchar sus gigantescas pisadas, pero no lo suficiente como para que lo pisara accidentalmente. Al menos eso esperaba. Hubo silencio por lo que fácilmente Sasuke consideró 1 año o 2, tanto que pensó que la criatura simplemente se había dormido pero justo cuando había comenzado a soltar sus piernas y se proponía reiniciar la marcha lo escuchó. Aquella voz grave, gutural y bastante terrorífica. Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke. Exclamó la bestia a todo pulmón nuevamente, no obstante esta vez junto a un sonido que Sasuke reconoció fácilmente. Sin perder un segundo de tiempo el Uchiha abandonó su escondite y corrió todo lo que pudo mientras reactivaba su Raider no Jutsu y con horror distinguió un gigantesco muro de fuego que viaja en su dirección, acumulando todo el chakra que le quedaba en sus piernas y salió disparado del lugar con un poderoso salto que con algo de suerte lo sacaría de la trayectoria del fuego. Un intenso, punzante y tortuoso dolor le mostró no logró evadir completamente el ataque ígneo. Argo, maldición. Chilló con todas sus fuerzas al sentir como algunas llamas conseguía golpearlo en la espalda, quemando tanto así su ropa como en su piel. Mientras el dolor invadía y dominaba su mente, el joven azabache voló unos cuantos metros más antes de comenzar a golpearse contra diversas ramas, que frenaron su vuelo y lo hicieron darse con la cara en el suelo. ¡Carajo! Fue todo lo que pudo salir de su mente ante el incesante dolor que lo hizo temblar hasta los huesos y bloqueaba casi cualquier pensamiento coherente. Uchiha Sasuke, al ser un miembro del clan Uchiha, se había entrenado mucho en distintos jutsus Katon con el pasar de los años y era por eso mismo que conocía mucho sobre quemaduras. No obstante, nunca en su vida sufrió un dolor tan intenso y abrumador como el que sentía en su espalda. Con su mano derecha temblorosa a causa del dolor y aún en el suelo, el joven aspirante a Shinobi de Konoha intentó tocar su espalda en un intento de medir el daño, pero no fue capaz de hacerlo después de que una simple brisa fuera suficiente como para hacerlo chillar del dolor. Su espalda y espalda baja se encontraban casi completamente llenas de quemaduras de tercer y segundo grado. Maldición. Fue todo lo que era capaz de gruñir mientras intentaba levantarse, pero abandonó esa idea de inmediato. El más mínimo movimiento en los músculos de su espalda le generaba tal dolor que bloqueaba cualquier otro pensamiento o acción. Sin chakra, completamente ciego, sin ninguna clase de ayuda o refuerzos, sin esperanzas y sumamente mal herido. No fue difícil para el último Uchiha en Konoha prever que no sobreviviría aquella noche, y todo fue cruelmente más claro cuando escuchó aquella voz.
Uchiha Sasuke, debido a su completa falta de chakra, el joven Uchiha se había vuelto completamente ciego, pero aún en su situación no fue difícil darse cuenta que el hocico del demonio no solo se encontraba a solo unos metros sobre él, sino que también le hizo entender que aquella leve brisa que sintió anteriormente no era otra cosa que la respiración del demonio. Este era su fin. Lejos del mundo exterior, donde el único sobreviviente del clan Uchiha en Konoha se encontraba luchando por su vida, Namikaze Menma no podía hacer otra cosa que carcajearse sin el más mínimo control, mientras que el todopoderoso zorro demonio, Kyuubi, no hacía más que mirarlo fijamente con un profundo odio, mientras que todo su abundante poder era gradualmente chupado por el Namikaze. Si esto sigue así, terminaré siendo consumido por ese maldito chakra negro, al igual que Naruto. Pensó en silencio mientras que notaba que no solo sus fuerzas mermaban, sino que su gran e imponente tamaño natural era también cada vez menor. Increíble, escuchó el zorro demonio, regresando a la realidad. Increíble, increíble, increíble. Vociferaba sin control mientras arañaba su propio rostro ante la creciente emoción. Increíble. Este poder es tan increíble. Los homúnculos que casi matan a Naruto, incluso el bendito Uchiha Sasuke, no es nada para mí con este increíble poder en mis manos. Proclamó completamente agitado mientras todo su cuerpo temblaba. En silencio el zorro demonio observó a este pequeño fragmento de Uzumaki Naruto que, gracias a una desdichada infección del asqueroso chakra negro del Rey B, había crecido y se había hecho lo suficientemente fuerte como para ser capaz de robar el chakra del demonio y el propio cuerpo del rubio. No, él no robó nada, se dijo a sí mismo el zorro con una frustración asesina. Naruto se lo entregó voluntariamente, maldito rubio tonto. Podía estar furioso con Naruto, incluso sabía que era válido odiarlo, ya que todo esto se debía a su cobardes y a su falta de voluntad por seguir adelante ante la adversidad. A pesar de tener todos los motivos para odiar a Naruto por entregarse a Menma, simplemente no podía, y el motivo era bastante simple. Nada de esto le sorprendía realmente. Con el pasar del tiempo, especialmente el último año de vida de Uzumaki Naruto, el milenario zorro demonio había visto como cada día el joven aspirante a Shinobi debía esmerarse cada día para salir de la cama, como debía esmerarse por no derrumbarse en cualquier momento. Con el pasar del último año, el zorro demonio observó cómo su Jinchuriki era progresivamente consumido por sus miedos e inseguridades, volviéndolo alguien débil y patético. Aquel curioso grupo de chicos habían logrado algo con el rubio y probablemente habrían, tal vez, algún día logrado que el rubio pudiera alzar nuevamente su frente con determinación y orgullo, si solo hubieran tenido más tiempo. Cada día, ante cada problema, Uzumaki Naruto deseaba rendirse y ya no tener que sufrir más. Era cuestión de tiempo para que un obstáculo lo suficientemente malo apareciera y el rubio al fin decidiera rendirse definitivamente, y fue justamente este examen donde la situación llevó al rubio a pensar que les había fallado a todos la gota que derramó el vaso. Su hilo de pensamiento fue abruptamente cortada por la nada agradable sensación de su poder siendo drenado por el sello del Yondaime hacia el pelinegro. Este bastardo goloso, si no me da más tiempo para producir más chakra entre cada drenada, no solo se dañará considerablemente, sino que también absorberá mi conciencia. Se dijo mientras los delirios psicóticos del Namikaze se hacían cada vez más frenéticos, debido a las constantes inyecciones de chakra que comenzaban a dañar aún más su cerebro. Jajaja. Se carcajeó sin ninguna clase de control mientras no solo arañaba su rostro, sino que también en su locura había empezado a arrancarse mechones de su cabello por mero placer o locura. En este punto ya no había mucha diferencia. Con este poder seré capaz de hacer arder el mundo y mostrarle a todos el dulce y amoroso toque de la agonía, desesperación, y el de la locura. Vociferó mientras todo su cuerpo se retorcía de la emoción. No tienes ninguna clase de autocontrol. Sentenció con dureza el zorro demonio, interrumpiendo el psicópata monólogo del Namikaze. Solo eres un perro rabioso que busca morder a todo el que pueda antes de que lo hagan dormir por siempre. Siendo el mismo un kitsune, este era un insulto especialmente fuerte, pero dudaba mucho que Menma lo entendiera o siquiera le importara. ¿Y por qué habría de tener autocontrol?
Preguntó mordazmente, volteándose para mirar al kitsune con aquellos ojos completamente negros y carentes de alma. Por lo visto, cuando lo quería la mente del Namikaze, podría adquirir un ápice de coherencia y dominio. ¿De qué sirve el autocontrol? Preguntó con odio en sus palabras, alzando su tono. ¿De qué le sirvió a Naruto todos estos años? Konoha aprecio su control y paciencia. ¡No! Exclamó con ira. Podía destruirlo todo dejándose llevar, pero jamás lo hizo. ¿Alguien se lo agradeció? ¡No! El kitsune milenario miró con asombro como el pelinegro dejaba de lado todas las risas de lunático de lado para despotricar con ira. ¿Qué fue lo que nos hicieron en cambio? Nos insultaron, nos maltrataron, degradaron, humillaron y nos trastornaron. Como si quiera afirmar el último punto, lanzó nuevamente una estruendosa carcajada para después regresar a su discurso de odio. Y ahora les haré pagar a todos ellos y al mundo que lo permitió. Sus negros ojos se desviaron a Uchiha, que en un último intento por sobrevivir había comenzado a arrastrarse por el suelo mientras Menma y el Kyuubi discutían internamente. Vale mencionar que su escape no tenía mucho éxito realmente. Aún usando todas sus fuerzas no había avanzado ni medio metro y por lo bajo de su chakra más la gravedad de sus heridas no iba a llegar mucho más lejos antes de morir. Pero eso no importaba. Nada de eso le importaba realmente a Namikaze Menma. Todos lo pagaran, todos y cada uno de ellos pagara, yo los haré pagar con sangre, dolor y mucha agonía, gruñó entre dientes. Todos los que nos causaron dolor pagaran y tú serás el primero, Uchiha Sasuke. Con un fuerte y bestial rugido el zorro demonio tomó al malherido aspirante a Shinobi y con bastante violencia lo alzó en el cielo nocturno mientras los apretaba con la suficiente fuerza como para romper sus huesos, haciéndolo chillar del dolor pero no matándolo aún. ¿Sí? Proclamó Menma extasiado ante el dolor de Uchiha. Quería causar ese mismo grado de dolor en el mundo entero antes de hacerlo arder. Sí, grita Uchiha Sasuke. Conoce la interminable agonía y la dulce desesperación. ¡Ah! Gritaba a todo pulmón el Uchiha al sentir como sus brazos, piernas, costillas y casi todo dentro de él se rompía. Sí, Uchiha Sasuke, grita para mí. Rugió Menma agarrando su cabeza como si esta fuerza a explotar. Ahora conoces la verdadera agonía y la real desesperación. Grito sin control. Ahora que ya hemos alcanzado el éxtasis juntos, solo te queda una cosa por hacer. Morir. Ahora debes morir, Uchiha Sasuke, y con tu muerte daremos inicio al más grande de los genocidios. Muere, muere, muere. Vociferaba en un completo estado de locura que haría temblar al más valiente. Con un triunfal rugido la gigantesca bestia tensó todos los músculos de su brazo y lo hizo descender a toda velocidad en un vivaz intento por convertir al moribundo estudiante en un gran charco de sangre y viseras, pero cuando estaba a mitad de camino sus afinados oídos fueron capaces de escuchar un poderoso e imponente grito. Séptima puerta. Abierta. Antes de que siquiera pudiera verificar de dónde venía tal grito, una sumamente veloz ráfaga verde voló hasta el zorro demonio y le dio un golpe tan brutalmente poderoso que los disparó por los aires, cientos de metros mientras soltaba a su presa. Ya seas el Kyuubi o no, tu horrible poder no se compara a la fuerza de mi juventud. Fue lo último que escuchó Uchiha Sasuke mientras su mente caía en la inconsciencia y su cuerpo era firmemente atrapado por un par de brazos, aunque delgados, bastante fuertes. No temas, susurró maternalmente Yui Kuranai mientras aterrizaba en la copa de un árbol junto a sus compañeros y a los Anbu que los acompañarían en esta dura batalla. Lo has hecho muy bien, resististe más de lo que mucho habrían hecho. Ahora nosotros nos encargaremos desde ahora. Me había imaginado que al llegar nos encontraríamos con una situación complicada, pero esto está mucho más allá de cualquier cosa que podría haber pensado. Dijo el famoso ninja copión mientras alzaba el lado izquierdo de su bandana mostrando su reconocido Sharingan. Por lo visto, el sello de Minato Sensei falló. Sentenció con resignación. Al tener frente de sí a la mítica y temida bestia, Akate Kakashi, lejos de sentir alguna clase de miedo o pánico, sintió en realidad un enorme vacío en su pecho que le dificultaba respirar.
Minato-sensei, Kushina-san y tantos otros habían dado su vida para que esto no pasara, era su responsabilidad, como estudiante del Yondaime Hokage y el único miembro con vida del Team Minato, todo esto era su responsabilidad. Naruto, dijo en un susurro que solo él pudo escuchar. El hijo de su sensei había muerto ya, de eso estaba bastante seguro el ninja copión, y eso no era más que otro lamento para él. Debido al constante dolor de haber perdido a la única figura paterna en su vida tras el suicidio de su padre, Kakashi fue simplemente incapaz de mirar al niño sin sentirse miserable y por ello siempre optó por mantener una buena distancia con el chico, a pesar de saber lo mucho que el chico le pudo necesitar. Fue un maldito egoísta. Ahora ha muerto, el último legado de Minato-sensei ha muerto, todo debido a mi incompetencia y egoísmo. Se maldijo apretando con fuerza sus puños mientras miraba fijamente a la criatura levantarse. Sí solo no, volvió a recriminarse pero su línea de pensamientos se vio cortada antes las agrestes palabras de la Jounin de pelo morado. No es momento para ponerte melodramático, espantapájaros. Exclamó con fuerza Mitarashi Anko, más conocido como la Ebiime, sacando así al Jounin de sus cavilaciones personales. Frente a nosotros está la más grande amenaza de Konoha, y es nuestro deber como shinobis de Konoha, frenarla. Afirmó mientras se dirigía a los casi 20 Anbu que los habían acompañado inicialmente a una misión de búsqueda y rescate. Espero que estén preparados para morir peleando por su aldea, bastardos. Los Anbu no respondieron, no había necesidad de ello. Solo se quedaron allí de pie junto a los renombrados shinobis, viendo cómo el Kyuubi no Kitsune se reponía con facilidad de aquel golpe que seguramente habría matado a cualquier de los presentes de haberlo recibido. Todos se quedaron contemplando con miedo a la bestia. Todos excepto dos Anbu, Neko y Kinoe. Mientras Neko se acercaba a la maestra de los Genjutsu para verificar el estado del moribundo Uchiha y ver qué podía hacer al respecto para mantenerlo con vida, Kinoe se acercó a su antiguo senpai. Kakashi-senpai, llamó una vez a su lado. Lo sé. Dijo de inmediato sin darle tiempo de agregar nada. Lo sé, con un poco conocido sentimiento de paz interno el ninja copión vio con toda la tranquilidad posible como el zorro demonio se alzaba sobre sus patas y los observaba con odio genuino mientras gruñía. Las palabras de la Jounin calaron con fuerza no solo en los Anbu sino en él también. No tenía tiempo de ponerse triste y nostálgico, era hora de prepararse para proteger la aldea por la que Minato-sensei murió protegiendo. Te llevaste a mi maestro, te llevaste a Kushina-san, condenaste a Uzumaki Naruto a una vida de miserias, esta noche me aseguraré, Kyuubi, que no vuelvas a lastimar a nadie más. Se juró mientras dejaba de lado los tristes recuerdos de días pasados y se preparaba para la batalla. Uchiha, Sasuke, entréguenmelo. Gruñía la bestia mientras se acercaba tentadora y lentamente hacia el grupo de shinobis altamente experimentados. Entréguenmelo. Rugió haciendo resonar su eco por todas partes. No, sentenció Lakate en voz baja mientras él y todo su pelotón se preparaba. No dejaré que lastimes a nadie más. Se juró en voz alta tomando el liderazgo de la situación. Kuranai, Neko. Llamó captando la atención de las kunoichis. Llévense al joven Uchiha lejos de aquí donde puedan curarlo. Los demás, prepárense para dispersarse a mi orden. Exclamó juntando sus manos mientras moldeaba chakra. Durante años nuestra aldea preparó varios planes de contingencia por si una situación así se daba, es hora de ponerlos en práctica. Recordó intentando infundir confianza en sus corazones llenos de miedo ante la imponente bestia frente a ellos. Esta noche venceremos al Kyuubi. ¡Ay! Fue la exclamación general. Con un conocido sentimiento de frustración e ira el colosal zorro observó cómo su presa era llevada lejos de sus garras. No, esto no puede estar pasando, no puede estar pasándome a mí, se decía una y otra vez, Menma mientras se encontraba arrodillado en el agua del paisaje mental. No, esto le sucede a Naruto, no a mí, él es quien nunca logra su objetivo, tiene todo el poder del mundo pero no logra nada, pero yo sí, yo sí. Vociferó mientras alzaba la vista hacia el grupo de shinobis listo para enfrentarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Vinieron a salvarlo a él, pero no a nosotros, nunca vinieron por nosotros, bastardos, entréguenmelo.
exclamó mientras la bestia rugía en su lugar y se lanzaba a toda velocidad contra los diminutos shinobis. Las fuertes pisadas resonaban con más y más fuerzas mientras la titánica criatura se acercaba a pasos agigantados. Cuando se encontraba a 400 metros, Maito Gai apretó con fuerza sus puños mientras tensaba los músculos de sus piernas a espera de la orden de su viejo rival. Cuando se encontraba a 300 metros, Sarutobi Asuma tomó el cigarro de su boca y lo apagó con su mano desnuda para después tirarlo sin quitar los ojos de la bestia que se acercaba a espera de la orden de su compañero shinobi y amigo. Cuando estaba a 200 metros, Mitarashi Anko se lamentó por no haber comprado una varilla más de dangos en la tienda mientras apretaba los dientes a la espera la orden de su viejo amor platónico. Cuando estaba a 100 metros, Akate Kakashi tomó una larga inhalación. Cuando estaba a 50 metros, tensó los músculos de sus piernas y terminó de moldear chakra. Cuando la criatura llegó hasta ellos y la vi alzar el brazo con imponencia, Akate Kakashi se tomó una fracción de segundo para sonreír. Era tiempo de la revancha. Dispersión, ahora. Gritó Kakashi cuando el Kyuubi estaba prácticamente sobre ellos. Acumulando una degenerada cantidad de chakra en su garra derecha, el Kyuubi lanzó su ataque que, a pesar de no golpear a ninguno de sus objetivos, generó una enorme explosión que solo por un acto divino no alcanzó a matar a ninguno de los shinobis de la hoja presentes. Una vez la ráfaga de humo se dispersó, la colosal bestia desvió su mirada hacia todos lados en busca de sus enemigos, pero estos, usando su entorno, lograron camuflarse entre los árboles, haciendo así que la cólera del monstruo creciera aún más. ¿Dónde están?, rugió el kitsune preparándose para disparar otra bola de fuego, pero una diminuta voz se hizo presente antes de lograrlo. Debajo de ti, hijo de perra. Con una curiosa mezcla de indignación y sorpresa, la bestia desvió su mirada hacia la voz solo para observar a una pequeña kunoichi de la hoja con cabello morado, gabardina café y una sonrisa que no produjo más que ira en él. ¡Maldita!, vociferó la bestia mientras se preparaba para lanzar un zarpazo asesino, pero la mujer fue más veloz, mordiendo su dedo y golpeando el suelo con fuerza mientras gritaba. Jutsu de invocación. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que ocurría, un cuarteto de serpientes gigantes se lanzó contra él, enredándose en diversas partes de su cuerpo mientras calvaban sus colmillos, dándole una fuerte dosis de paralizante. «Es tu turno, Kinoe», exclamó con fuerza Kakashi mientras él y el resto de los shinobis se ponía en posición alrededor del cuerpo del Kyuubi. Mientras el zorro demonio intentaba desesperadamente librarse de aquellas molestas serpientes que a cada momento lo apretaban con más y más fuerzas, mientras las suyas mermaban a causa del veneno, cientos de columnas de maderas salieron de diversas partes del suelo a la vez que se enredaban velozmente en su gigantesco cuerpo mientras comenzaban a chupar el chakra rojo. «Bastardos», rugió el zorro intentando lanzar alguna llamarada solo para que un buen grupo de columnas de madera se enredaran alrededor de su hocico, haciendo un improvisado bozal. Ya con las primeras dos fases del plan para frenar al Kyuubi listas y su equipo en posición, Kakashi alzó la voz nuevamente. «A mi marca, ahora», gritó Kakashi mientras él y todos los demás shinobis restantes comenzaban una rápida secuencia de sellos para terminar golpeando el suelo con uno de sus piernas mientras decían al unísono. «Totón. Pantano infernal». Tras eso, para sorpresa y desagrado del zorro demonio, todo el suelo bajo su cuerpo perdió color y solidez mientras él se hundía más y más, hasta terminar con su cabeza únicamente fuera del espeso lodo. En completo silencio, los shinobis fueron acercándose hacia el lugar donde podrían ver claramente la cabeza del demonio, una vez responsable por la muerte de cientos y cientos de inocentes, y así comprobar que no era ni un sueño ni una ilusión. Pasó un minuto entero antes de que la idea al fin fue digerido por el grupo. Habían peleado contra el Kyuubi no Kitsune y lo habían frenado, lo habían derrotado y sin ninguna baja, habían vencido al fin al demonio de Konoha. Lo logramos. Rompiendo todos sus códigos de conducta impartidos en la unidad Anbu, el grupo no pudo más que vitorearse a sí mismo ante tan aplastante y definitiva derrota. «Chúpate esa, maldito demonio», vociferó un Anbu especialmente vivaz ante la victoria, que no se mostró muy temeroso ante la asesina mirada del demonio o sus gruñidos.
La batalla contra la bestia no pudo haber durado más de 1 minuto o 2 máximo, pero mientras se movían a través de los árboles y se preparaban para entrar en acción, se sintió como horas y el agotamiento mental que varios de los presentes sentían lo confirmaba. Bien hecho, Kakashi. Tu precisión y actitud de líder fue sumamente juvenil y genial, mi querido rival, expresó Gai dándole uno de sus clásicos pulgares arriba, mientras el peligris solo lo ignoraba perdiéndose nuevamente en sus pensamientos. Aún no hemos terminado aquí, dijo mirando fijamente a los ojos escarlatas del Kyuubi. En comparación a lo sucedido hace 13 años esto fue fácil, demasiado fácil, sentenció Lakate analizando la situación. La forma en la que se movía, compensa su torpeza con desmedido salvajismo. Comenzó a enumerar. El hecho de que utilizo solo ataques ígneos en vez de aquella monstruosa acumulación de chakra que uso en Konoha, no hay duda, el Kyuubi estaba lejos de estar en su máxima capacidad. Tal vez si le hubiéramos dado más tiempo a acoplarse a su propio cuerpo el resultado hubiera sido peor para nosotros. Concluyó con un suspiro de alivio. Tuvimos suerte, creo, se dijo mientras comenzaba a sentir fuertes vibraciones a través del suelo. Al unísono el grupo de shinobis alzó la vista solo para ver cómo el gigante jefe de los sapos, Gamabunta, llegaba hasta el lugar viéndose bastante cansado y hasta algo molesto. Tienes que estarme bromeando, murmuró mientras veía cómo la cabeza del zorro demonio era lo único que sobresalía del suelo. Con lo que me esforcé en llegar lo más rápido posible y la batalla ya terminó, bufó indignado mientras el enorme grupo de shinobis que habían viajado en su lomo descendía. Anbu, Chunin, Jounin, varios miembros de clanes, el ermitaño Sapo e inclusive el mismo Sandaime-sama se hicieron presentes en el lugar mirando la situación con la misma incredibilidad. Mitad debido a que aún no había digerido completamente la idea de la liberación del Kyuubi y mitad por ver que la situación fue controlada incluso antes de que ellos llegaran. ¿Qué demonios sucedió aquí?, preguntó el ermitaño mirando al demonio con una profunda tristeza en su pecho. Naruto, se dijo a sí mismo temiendo por lo peor. Kakashi, quien tomó nuevamente cargo de la situación, se acercó donde el Sandaime Hokage, quien estaba parado junto del invocador de sapo, los patriarcas del clan Hyuga quienes con la mirada buscaban a alguien claramente, no era difícil imaginar quién podría ser, la líder del clan Inuzuka, y el trío original Inoshika-cho. La conversación en sí no fue muy larga, el ninja copió un relato como él y sus compañeros se encontraban a pocos kilómetros del lugar cuando sintieron esa gigantesca explosión de chakra y pudieron ver aquel remolino naranja que se alzó hasta las nubes, convirtiendo el cielo brevemente en naranja. Explicó cómo desde allí pudieron hacerse una idea de lo que podrían enfrentar y no estaban muy equivocados. Contó también de su sorpresa al ver cómo el demonio se encaprichó contra un estudiante en particular y cómo este se encontraba más muerto que vivo cuando lo salvaron. Por Kami, exclamó horrorizada Hyuga y Tomi, tomando la palabra. ¿Dónde está Sasuke ahora? ¿Dónde están todos los estudiantes? Comenzó dubitativo, la situación había sido tan intensa inicialmente que había olvidado por momentos que había llegado al lugar con la misión de buscar y rescatar a los alumnos en peligro por culpa de aquel infernal examen orquestado por Shimura Danzo. Uchiha Sasuke fue llevado lejos de la batalla por mi compañera, Yui Kurama y una Anbu de nombre código, Neko. Relato. En cuanto a los demás estudiantes, no hemos tenido tiempo de comenzar su búsqueda, hasta hace unos minutos nos encontrábamos luchando con el Kyuubi. La preocupación fue más que clara en la mirada de todos quienes lo escuchaban y no era para menos, no solo habían mandado a un grupo de adolescentes hacia el mismísimo infierno antes de siquiera convertirse en shinobis de la hoja, sino que varios de los presentes habían enviado a sus propios hijos al mismísimo infierno. Y no tenían ni la más mínima idea de si se encontraban heridos o peor. Entonces no podemos perder más tiempo, dictaminó con fuerza Hyuga Yashi para después dirigirse hacia Inuzuka Tsume, quien se quedó momentáneamente sorprendida por el radical cambio de actitud por parte del Hyuga que se había mostrado respetuosamente callado hasta ese momento. No vinieron muchos miembros de mi clan, pero creo que si unimos fuerzas con los miembros de tu clan y los Aburame que vinieron podemos encontrar a todos los estudiantes en cuestión de horas.
Sume, quien también se encontraba profundamente preocupado por su hijo menor, no pudo más que mirar al frío, duro y disciplinado líder del clan Hyuga con un deje de sorpresa y ternura. El hombre podía mostrarse tan estoico como deseara, pero hasta para el más ciego, la preocupación de aquel individuo por la seguridad y bienestar de su hija era más que clara. Por supuesto, digo, con su permiso, claro está, Okage-sama. Recapacitó dirigiéndose respetuosamente hacia su líder, que había observado la interacción en silencio y tranquilidad. Como padre de 2 hijos shinobis conocía perfectamente aquella abrumadora y perturbadora inquietud y preocupación. Por supuesto, yo no lo habría dicho mejor. Declaró con tranquilidad para después dirigirse a su estudiante y luego hacia la bestia, que no hacía más que mirarlos con odio. Quienes no se encarguen se ocuparán de apagar los múltiples incendios en el área causados por las llamadas del Kyuubi, no necesitamos un desastre sobre otro. Con aquellas simples y tranquilas palabras, el gran grupo de shinobis aglomerados en el lugar tomó una de las 2 importantes tareas presentes y se fue del lugar para cumplirla. Dejando así únicamente al Sandaime Hokage, el ermitaño sapo, Akate Kakashi Kinoe en el lugar donde había sido capturado el zorro demonio. Durante unos largos momentos los experimentados ninjas observaron los ojos de la criatura llenos de una ira asesina y mucho odio. A pesar de todo lo que le ha pasado, esos no son los ojos de Naruto. Se dijo el Sannin sintiendo como el frío agujero en su pecho se hacía más amplio y profundo. Si el Kyuubi había encontrado una manera de romper el sello y consumir la mente de Naruto, ya no habría vuelta atrás. Inspeccionaré el sello ahora, sensei. Dijo Jiraiya de forma neutral mientras caminaba apresuradamente hacia el kitsune sin esperar respuesta alguna. Con un buen salto el veterano de guerra se posicionó sobre el hocico de la bestia, el cual estaba fuertemente atado por la madera del Mokuton Jutsu, mientras sentía como la mirada del zorro seguía hasta el más mínimo de sus movimientos con sus ojos sedientos de sangre. Fuinjutsu. Inspección. Un extraño kanji se formó en su palma para después golpearla contra el hocico del zorro y cerrar los ojos por un momento. Una vez lo volvió a abrir, ya no se encontraba en el bosque, sino en una especie de tubería inundada. Que este lugar siga en pie es una buena señal, susurró para sí mismo mientras comenzaba a caminar por los pasillos inundados. Desde el nacimiento del Uzumaki rubio, el Sannin pervertido había ingresado a aquel desagradable lugar en 2 ocasiones previas a esta. La primera fue el día de su nacimiento, en donde verificó que el sello realizado por su estudiante fuera perfecto y que no tuviera repercusiones en el niño. La segunda vez fue unos pocos meses antes, cuando volvió a ver al chico que llegó a considerar su propio hijo, tras varios años lejos. Aunque le doliera admitirlo, esta vez aquel sombrío lugar se veía muy diferente. En esta ocasión todo se veía más dañado, como si fuera a derrumbarse por su propio peso en cualquier momento. El agua tenía un color oscuro como si estuviera fuertemente envenenada, las paredes se veían severamente dañadas y todo crujía cada vez que daba un paso. A pesar de que esto no es real, sigue siendo una representación de la mente de Naruto. Si se encuentra así de dañada, no tuvo ánimos para continuar con aquel pensamiento, en cambio aceleró el ritmo hacia la habitación donde debería estar el zorro apresado, ignorando los crujidos del lugar. Ya iba siendo hora de que vinieras a revisar este lugar, Baka Entai. Le dijo con indiferencia el Kyuubi sin dignarse a mirarlo. El hombre tal vez era importante para Naruto, pero para el verdadero zorro demonio no era más que un pervertido odioso. Tú, sigues encerrado. Declaró Jiraiya con incredibilidad mientras sentía una poderosa mezcla de alivio y confusión en su pecho. Por muy agradable que fuera ver a la bestia tras su reja, nada de eso tenía sentido. Mientras estuviera en su jaula era completamente imposible que el Kyuubi pudiera tomar control sobre el cuerpo de Naruto. Simplemente imposible, a menos de que, no puede ser, el miedo se apoderó de él en ese momento. ¿Acaso Naruto se había alzado contra la aldea? Definitivamente tenía motivos para hacerlo, pero aún así había mucha gente en Konoha que era importante para Naruto. Él simplemente no podría tomar el poder del Kyuubi y arrasar con todo, ¿cierto? Definitivamente no era su estilo. No, aquí había algo más. Bastaba con ver el demacrado estado del sello para verificarlo.
Estaba a punto de romperse, era como si un pequeño hilo de telaraña sostuviera a un enorme elefante. «Detrás de ti», dijo el Kyuubi con aburrimiento. «Ah. No tuvo tiempo de procesar o entender la vaga advertencia del zorro demonio. Debido a un punzado y fuerte dolor, se posó a la altura del riño izquierdo. «Maldito». Quiso voltearse, pero girar la cabeza vio algo que le heló la sangre. Era Naruto, pero se veía muy diferente a la última vez que lo vio. Su piel era enfermizamente blanca, su cabello tan negro como el cielo de medianoche, una sonrisa sádica adornaba su rostro. Pero sí había un rasgo que destacaba por sobre todos los demás, incluso más que el extraño conjunto de colas negras, eran aquellos ojos, completamente negros y carentes de almas. Simplemente aterradores. Naruto. La confusión e incredibilidad en su voz llegaba a ser palpable. Ante la mención de aquel nombre casi profano para el azabache, su sádica sonrisa prontamente fue cambiada por un ceño muy pronunciado y una mueca de ira. «Yo no me llamo así», rugió el azabache con fuerza mientras Jiraiya comenzaba a sentirse extraño. La vista se le nublaba, su cuerpo se sentía mortalmente débil y su mente vulnerable. Era raro, como si todo volviera a empezar. Recordó aquellos amargos sentimientos de fracaso y vergüenza de sus días de genin, al verse siempre debajo de Orochimaru. Sintió aquella desesperante confusión que vivió la primera vez que se paró en un campo de batalla, sintió la sofocante angustia al saber que su querido alumno había fallecido junto con su esposa, sintió aquella enorme tristeza y desolación que vivió cada día de su vida desde que tuvo que abandonar a Naruto en la aldea hasta el día que al fin se reencontraron, como también sintió el gran odio hacia sí mismo al ver el estado del chico al que juró proteger. Era como si todo fuera oscuridad, era como si no hubiera salida alguna de toda esa miseria que sentía, era como si, despierta. Rugió la bestia sacándolo de la profunda fosa en la que se estaba hundiendo. De forma más instintiva que consciente, se giró sobre sí mismo y dio una contundente patada a Namikaze, disparándolo contra una pared de aquel inundado sótano. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, más confundido de lo que había estado en toda su vida. Se llama Namikaze Menma. Habló el Kyuubi nuevamente, captando la atención del Sannin, pero que aún así no quitó la vista del azabache. Aparentemente, la mente de Naruto, en un desesperado intento por no derrumbarse, comenzó a fragmentarse, haciendo que una nueva personalidad naciera dentro de su mente. Explicó el zorro con falsa tranquilidad. Jiraiya podría ser la última oportunidad de Naruto. No era algo tan malo hasta que Naruto se infectó con aquel maldito chakra negro que este sujeto tomó para absorber a Naruto. ¿Absorber?, preguntó Jiraiya con preocupación, desviando la mirada hacia el zorro. Aquello no fue buena idea. Bastardo, rugió Menma mientras 4 repulsivos tentáculos emergían de su espalda y volaban hacia el ermitaño, que debido a su falla en la guardia su brazo derecho fue capturado por uno. Nunca más entrará en mis dominios, me aseguraré de ello. Gruñó mientras el sabio sapo era arrastrado por el inundado suelo sin saber qué hacer. A menos de que se rompiera el enlace desde afuera, no podía abandonar el enlace mental, y dentro de aquel lugar se podía olvidar de cualquier jutsu o uso de chakra. Antes de que pudiera hacer nada para defenderse, los 3 tentáculos restantes se clavaron en su cuerpo con bastante fuerza, arrancándole un grupo de dolor. Este no es mi cuerpo físico, no se supone que me duela. ¿Qué clase de chakra es este?, se dijo mientras poco a poco sentía las mismas oscuras emociones de antes mientras se hundía más y más. A la distancia, muy lejos realmente, era capaz de escuchar la voz del demonio que casi sonaba desesperada, pero no le dio importancia, ya nada importaba, todo estaba perdido. En los que creyó que podrían ser sus últimos segundos, decidió dedicarlos al joven mocoso rubio. Pensó en lo caprichoso que era a la hora de comer, pensó en lo inquieto que era, pensó en lo complicado que era para bañarse, pensó en su hijo, y de repente todas esas cosas malas que sintió ya no importaban. No importaba haber fallado ante Orochimaru 1000 veces, no importaba haber perdido al amor de su vida, no importaba nada más que Naruto, y era por ello que no podía dejarse hundir por nadie. Más que cualquier pena o dolor que sintiera, su hijo debía ser su principal preocupación. Nada más.
Con una determinación nacida de su amor paterno, abrió de forma lenta y cansada sus ojos, mientras observaba cómo la oscuridad que poco a poco lo había estado consumiendo empezaba a desaparecer, y antes de que pudiera darse cuenta de lo sucedido, volvió a la realidad fuera de la expresión mental. A las 3. Escucho nuevamente, pero aquello no era la voz del Kyuubi. ¿Sensei? Murmuró sintiendo como su debilitado cuerpo era fuertemente agarrado por varias manos. 1, 2, 3. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que pasaba, sintió como era tirado fuertemente por varias personas, pero algo, una especie de líquido negro envolvía todo su brazo, se negaba a dejarlo. Dándose cuenta que lo que sea que atrapó a Naruto ahora intentaba atraparlo a él, tenso los músculos de sus piernas y trató de aplicar fuerza él también. Fueron unos largos segundos de lucha, pero al final el líquido negro no pudo más y liberó al Sannin, que cayó de espalda junto con su sensei, el ninja Copión y el joven Anbu. ¿Qué demonios es esa cosa?, preguntó con asco y escalofríos Kinoe. Ese extraño líquido negro que ahora chorreaba desde la frente de Zorro Demonio, no solo era feo a la vista, sino que desprendía un chakra sumamente repugnante. No tengo idea, murmuró el Jounin. Jiraiya, ¿descubriste algo?, preguntó el Sannin mortalmente serio. Nunca antes había visto algo como esto. El ermitaño de los sapos, que aún se encontraba procesando cada una de las palabras dicha por el Zorro Demonio, fue incapaz de responder. No entendía nada de lo que había sucedido en el paisaje mental ni lo que sucedía ahora, pero tuvo una cosa muy, pero muy clara. Si no hacía algo ya, Uzumaki Naruto desaparecería para siempre. Si es que no lo había hecho ya. Con un deje de vergüenza ante lo inverosímil de sus propias palabras, el viejo pervertido relató a los presentes todo lo que había vivido desde el momento que entró en el plano mental hasta que el individuo que se hacía llamar Namikaze Menma clavó sus extraños tentáculos en él. Creí que moriría o algo peor, estaba seguro de ello, ya que sentía como si nunca hubiera logrado algo realmente en mi vida. Explicó lo mejor que pudo, pero es difícil explicar la desesperación y el dolor que sintió al ser tocado por aquel individuo. Fue como si todos los fallos y errores de mi vida cayeran sobre mí y me consumieran. ¿Cómo fue que volviste, entonces?, preguntó el Sandaime, que al igual que el Jounin sintieron un fuerte estremecimiento ante el apellido que esta extraña personalidad secundaria de Naruto había adoptado. No lo sé, me puse a pensar en todos mis fallos relacionados con Naruto y luego fue más a fondo, pensando en todo lo que viví con él y recordando que su seguridad era más importante que cualquier error que hubiera cometido. Explico, aún sin entender o saber si esos pensamientos lo salvaron o fueron mera coincidencia. Admito que es una experiencia sin precedente alguno, tomo la palabra Kinoe. Pero ¿realmente vamos a confiar en la palabra del Kyuubi? Digo, si el sello está en tal mal estado como dijo, probablemente él tenga la fuerza suficiente como para manipular la mente de Naruto. Mira ese líquido. Señaló Jiraiya. Tú, Anbu, mejor que nadie conoces el chakra del Kyuubi. Le recordó con desagrado. Y te puedo asegurar que ese no es el chakra de Naruto. Un desagradable ambiente de duda e incomodidad se posó en el lugar, haciendo que 4 de los mejores shinobis del País de Fuego guardaran un incómodo silencio en el cual pensaban que podrían hacer, pero ninguna idea se hacía presente y las restricciones que inmovilizaban al Kyuubi no durarían por siempre. Dentro del paisaje mental donde ahora habitaban Menma y el Zorro Demonio se podía encontrar un silencio igual de contundente, pero con un ambiente muy diferente. Tras las rejas, el Zorro Demonio no podía hacer más que sonreír con arrogancia mientras miraba al azabache, que desde que su presa se le escapó de sus manos no había hecho otra que arrodillarse en el agua y mirar su reflejo sin moverse ni un centímetro. Este es tu fin, dijo el zorro triunfalmente. Tu asqueroso chakra no fue lo suficientemente fuerte como para consumir a ese estúpido pervertido. Ahora que él sabe lo que eres, serán capaces de traer de vuelta a Naruto y arreglar el sello para asegurarse de que nunca vuelvas a tomar el control. El Namikaze no respondió, pero el Kyuubi no esperaba una respuesta tampoco. Justo cuando iba a voltear para tomar una merecida siesta, mientras los demás arreglaban la situación, la voz del azabache se hizo presente de forma más serena y tranquila de la que él nunca había escuchado. Patético.
dijo al fin capturando la atención del zorro. Realmente eres muy patético, Kyuubi. Se mofó con cansancio. Arreglaran el sello para que nunca salgas, así que ahora ansias porque arreglen el mismo sello que te lleva aprisionando más de un siglo, ¿eh? Murmuró haciendo que la ira arda en el zorro demonio. Dices que actúas como lo haces, tan amigable, pacífico y cooperativo por tu supuesto cariño hacia Naruto, pero eso no más que una patética mentira que dices para encubrir la dolorosa verdad. Comentó alzando su negra mirada. Te han domesticado. Pequeño pedazo de porquería. Vociferó alzando sus garras contra los barrotes generando un gran estruendo. Nunca te atrevas a olvidar quién soy yo. Exclamó con prepotencia y orgullo. Yo soy el temido Kyuubi no Kitsune, un dios entre ustedes insignificantes alimañas. ¿Alimañas en serio? Preguntó con una irritante sonrisa. Exacto. Tú por sobre todos no era más que una miserable alimaña, Namikaze Menma. Gruñó el zorro más furioso de lo que había estado en décadas. Reías y gritabas sin control diciendo que era diferente, mejor que Naruto, pero aún con todo mi poder a tu disposición no fuiste capaz de hacer nada contra esos insignificantes ninjas. El Namikaze se quedó nuevamente en silencio mientras apreció considerar cuidadosamente algo para después pararse y darle al Kyuubi otras de sus psicóticas sonrisas. Cierto, creo que es hora de terminar este aburrido descanso, dijo mientras reía por lo bajo. Ja. Di lo que quieras, pero la forma en que usaste mi poder fue tan patética que terminaste en un rincón sin salida. Bufó con un aire triunfal. Para ser alguien que grita tanto que los destruirá a todos y a todo eres muy enclenque. Si tienes razón, estoy en un callejón sin salida, murmuró mientras se levantaba lentamente. Tal vez deba dejar de usar únicamente tu poder y comenzar a usar el mío también. Declaró con otra sonrisa enfermiza. Sí, creo que ya produje suficiente, jejeje, río por lo bajo como un niño tras una travesura. ¿Tu poder? Preguntó el Kyuubi sintiendo como todo en el paisaje mental desprendía una esencia nauseabunda. ¿Sí, lo olvidaste? Preguntó con burla mientras el agua a su alrededor se volvía profundamente negra al igual que las paredes del lugar. El chakra del Reibi, mientras más odio, ira, rencor, mientras más locura posea este se hará más y más grande, jejeje, y déjame decirte, jejeje, eso es lo que más poseo. Exclamó triunfalmente mientras todo comenzaba en el paisaje mental comenzaba a temblar. Fuera del paisaje mental mientras el cuarteto de shinobis aún meditaba su siguiente paso fueron capaces de sentir como el Kyuubi aún con el 90% de su cuerpo sumergido en el lodo, completamente amarrado por columnas de madera hechas por Mokuton Jutsu y por las invocaciones de la Ebirime comenzaba a retorcerse fervientemente. ¿Trata de librarse? Preguntó Kakashi viendo al zorro agitarse enérgicamente. Con sus actuales ataduras, eso sería imposible. Sentenció Kinoe con seguridad. Dejando de lado la habilidad especial de Mokuton Jutsu, él mismo había cargado de bastante chakra aquellas columnas de madera. Miren, el lodo. Avisó el Sannin haciendo que sus compañeros shinobis desviaran la mirada con sorpresa y confusión hacia el lodo del pantano infernal que comenzaba a tomar poco a poco una tonalidad profundamente negra. Tontos, se mofó el Kitsune aún con el bozal en el hocico mientras hacía una irritante sonrisa para después comenzar a hundirse en la negrura del pantano. Con horror el veterano Sannin observó cómo la criatura quedaba completamente sumergida bajo en el pantano sin oxígeno. Aún sin entender completamente bien qué es lo que sucedía el viejo ermitaño quiso correr hacia el pantano para socorrer a la bestia o mejor dicho, al chico dentro de la bestia pero antes de que siquiera pudiera dar 2 pasos fue detenido por el fuerte agarre de su maestro. No, Jiraiya. No sabemos qué es ese líquido negro, si te adentras en él muy bien podrías no salir. Le recordó pero eran palabras caídas en oídos sordos. Pero Sarutobi-sensei, si no hacemos algo. Rebatió pero sus palabras fueron cortadas rápidamente por un poderoso espiral de chakra negro muy similar al generado por el Kyuubi al transformarse por completo. Naciendo desde dentro del pantano, alzándose varios metros en el aire, alertando a todos los shinobis en el lugar que debían regresar a la zona de batalla ahora.
El segundo round estaba a punto de iniciar y sería claramente bastante más difícil que el anterior. A pesar de su similitud con el chakra del zorro demonio, no cabía la menor duda de que estos eran realmente diferentes. Mientras que estar en presencia del chakra naranjo era como sentir pequeñas ajugas en tu piel picándote, el chakra negro que progresivamente envolvía al Kyuubi generaba una esencia principalmente nauseabunda que producía un profundo asco en cualquiera que lo sintiera. Los mataré a todos. Rugió la criatura con poder mientras comenzaba a salir del pantano con su brazo derecho libre de serpientes o madera. Si se libera completamente, estaremos en graves problemas. Farfulló Kinoe mientras rápidamente se posicionaba en el lado derecho de la bestia, el cual aún estaba siendo retenido por una de las serpientes de Anko y sus múltiples columnas de madera. Mokuton. Enredares de madera. Exclamó mientras su brazo derecho se transformaba en madera y se alargaba hasta la criatura. Los ojos de la peligrosa criatura se desviaron hacia el pequeño Anbu mientras la ira ebullía con fuerza en el zorro por aquel maldito y molesto jutsu de madera. Ya me harté de tu maldita madera. Vociferó el Kyuubi mientras que, para sorpresa y horror de todos, el extraño líquido negro de antes emergía desde su espalda en grandes cantidades para después tomar la forma de un brazo completamente negro y terminar interceptando el Mokuton Jutsu con firmeza. ¿Qué demonios? Rugió el Anbu ante el intenso dolor. Apenas la madera intentó enredarse en el extraño brazo extra para absorber su chakra, esta comenzó a podrirse rápidamente, generándole un intenso dolor al Anbu en todo su brazo. Kakashi, quien fue el que reaccionó más rápido, desenfundó un kunai y rápidamente lo recubrió con chakra rayo para cortar la madera antes de que la descomposición alcanzara el cuerpo del Anbu. De acuerdo al relato del ermitaño sapo, no era nada bueno ser infectado por aquel extraño y asqueroso chakra. Kinoe. Exclamó el Hokage corriendo hacia su Anbu, que no pudo evitar suspirar de alivio al sentir como su senpai cortaba el brazo de madera salvándolo, mientras se dejaba caer sobre su rodilla izquierda. ¿Te encuentras bien? No toquen el líquido negro, tiene propiedades muy destructivas. Explicó mientras hacía su mejor esfuerzo por bloquear el dolor y ponerse de pie. Eso será algo difícil, murmuró con desgracia el Sannin, que no quitaba la vista del zorro. Con una creciente preocupación en el pecho, los shinobis restantes alzaron la mirada del Anbu y pudieron observar cómo el extraño líquido negro comenzaba a fluir por todo el cuerpo del demonio, dándole al pelaje un tono gris que hacía un buen contraste con aquel par de ojos, ahora completamente negros. Poco a poco la madera e inclusive las serpientes atadas a su cuerpo comenzaron a degradarse y descomponerse hasta terminar cayendo muertas. Una vez libre y fuera del pantano, no pudo más que sonreír con arrogancia a ver a 4 de los shinobis más fuertes del mundo, mirándolo con precaución y confusión, pero esa no era la mirada que quería, él desea ver angustia y desesperación, nada más le interesaba. Observando la desagradable mueca de superioridad de la bestia, el veterano Hokage alzó la frente con orgullo mientras miraba fieramente al zorro mientras caminaba de forma tranquila y decidida hacia el zorro. No tengo idea de qué esté pasando, dijo el Hokage observando con fuego en los ojos a la criatura. Él no iba a ser intimidado por aquel animal ni visto como alguien inferior. Pero si sé algo, ya seas el Kyuubi o no, no te permitiremos hacer lo que te plazca. Y con esa declaración el anciano shinobi corrió hacia la bestia mientras le lanzaba unas cuantas shuriken. Ninpou. Multiplicación masiva de shuriken. Con ira el demonio observó cómo las pocas shuriken rápidamente se convertían en cientos que volaban directamente hacia él. Anciano estúpido. Exclamó mientras otro brazo negro salía de su costado izquierdo sirviendo como escudo mientras que usaba su verdadero brazo derecho para intentar aplastar al anciano shinobi, que alcanzó a evadirlo saltando en los aires. Eres mío ahora. Sentenció con gozo mientras preparaba una llamarada, en el aire no sería capaz de escapar, un consejo, zorro. Declaró el Sandaime con completa tranquilidad. Cuando peleas contra varios oponentes, siempre es bueno mirar a tu alrededor. Antes de que pudiera entender de qué hablaba el anciano, con el rabillo de sus ojos fue capaz de ver como una bola enorme de chakra azul iba hacia él. Odama Rasengan.
Vociferó el Sannin mientras impactaba el poderoso ataque directamente en la cara del zorro. Mándalo a volar. Una vez cayó con fuerza al suelo, probó levantarse enseguida para asestar un golpe asesino al ermitaño, pero para su desagrado, nuevamente cientos de columnas de madera se alzaban del suelo para enderezaba en su cuerpo. Maldito tonto, es inútil. Gruñó mientras veía cómo la madera se descomponía tras pocos segundos en su contacto en su piel, pero antes de lograr levantarse, más madera aún se hacía presente. Si esta es la situación. Gruñó tensando los músculos de sus brazos y manos mientras comenzaba a sentir cómo su chakra disminuía gradualmente. No me quedará de otra que seguir utilizando el Mokuton Jutsu hasta que esté acabado, Kyuubi. Exclamó con determinación el Anbu, quien no paraba de producir madera. Aún falto yo. Exclamó Kakashi mientras desenfundaba varios kunais y lo cargaba con chakra rayo, Raiton. Cuchillas eléctricas. Vociferó mientras lanzaba los múltiples kunais directamente a los ojos gigantes del zorro, dejándolo temporalmente y produciéndole mucho dolor en el proceso. Esa fue por el sensei. A pesar de la neutralidad en su voz, el gozo era claro en sus ojos. Ark. Rugió la bestia al sentir como sus globos oculares eran gravemente dañados. Tomaría un rato para que se recuperaran. Malditos, malditos, malditos. Vociferó haciendo lo mejor posible para alzarse sobre sus patas mientras su poderosa oleada de chakra negro salía de todas partes de cuerpo. Os voy a matar a todos. De forma instintiva todos los shinobis presentes acumularon la mayor cantidad de chakra posible en sus piernas y saltaron lo más lejos posible de aquel asqueroso chakra que marchitaba y mataba todo lo que tenía contacto. Retrocedan todos de inmediato. Vociferó el Hokage al ver cómo el rango de ataque del chakra negro solo se hacía mayor. Atacarnos de forma tan directa y expansiva, usando únicamente su chakra, Naruto, ¿en qué clase de monstruo te estás convirtiendo? Pensó con desesperación al imaginar el destino de su pseudo nieto. La desesperación lo estaba comenzando a engullir. A pesar de que su poder se había incrementado ampliamente al unir los dos chakras de ambos Bijus, ese desequilibrio era demasiado poder, tanto que le costaba usarlo e incluso moverse libremente, pero aquello no era más que un problema inicial. Mientras más tiempo pasara en aquella forma, mientras más poder utilizara, más control tendría, pero con todos esos infelices atacándolo le resultaba imposible. Tenía que matarlos a todos y ahora era capaz de realizar la técnica perfecta para liquidarlos de un golpe. Aún sigo, pero con una certera idea de que tan lejos se encontraban sus oponentes, abrió ampliamente el hocico y se concentró fervientemente en exteriorizar y concentrar su chakra. No puede ser. Exclamó el Sandaime reconociendo aquella postura. Rápido, todos debemos huir de aquí, de inmediato. Vociferó deseando mucho que ninguno de los otros shinobis en el lugar se encontrara cerca de la zona. Mientras los shinobis de Konoha no podían hacer más que huir, una intensa acumulación de chakra en el hocico del Kyuubi había terminado de formarse. Biju-dama. Vociferó lanzando la enorme acumulación de chakra directo al suelo, en una zona no muy lejana de la ubicación del anciano Hokage y su pervertido alumnos. Fue como si el tiempo se detuviera. No podían estar más de 300 metros de distancia, la explosión lo mataría definitivamente. Con un claro horror en su rostro volteó a ver a su viejo alumno, quien se veía igual de perturbado pero a su vez determinado. Sarutobi-sensei. Exclamó el Sannin intentando agarrar la muñeca de su maestro pero fallando. Jiraiya. Vociferó el anciano a todo pulmón mientras eran engullidos por la poderosa explosión.